ahora es una evidencia, yo creo que más allá de los 500 años, es decir, cuando se constituía esta parte de América Latina, lo que se denomina o se conocía como Ayayala. En ese sentido, esta última ya conversatorio será tal vez la parte culminante de este ciclo, sin dejar de que vamos a iniciar un nuevo. Para eso, el compañero o la hermana y el hermano Jesús y Ada son parte de esta planificación, parte de estas iniciativas, siempre en la preocupación de seguir llevando adelante. La anterior vez la hermana Ada un poco mostraba un poco el horizonte, ¿no?, de lo que es llegar a ser un patrimonio intangible como es estas prácticas del mundo de Callahuay. Por lo tanto, ahí es una de las, yo diría, uno de los horizontes o vectores que se ha ido queriendo cumplir, y ese es el tema de la difusión, la vista es práctica. En esta noche vamos a compartir justamente con uno de los hermanos que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo. Él es en realidad autor intelectual, es autor de toda esta iniciativa que se llama el Conversatorio Callahuay. Nuestro hermano Jesús Gómez Paye, nuestro hermano también es parte de un maestro callahuaya, ha estado de comentarista, siempre un poco aclarando, un poco complementando, y él en esta ocasión nos va a ir compartiendo el tema de la constitucionalización de la medicina callahuay. Yo creo que va a ser muy importante escucharle. En realidad, así como la visibilización de los derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres y muchos de los derechos de los pueblos indígenas, como el tema del acceso al territorio, la consulta, el tema de la autodeterminación, el tema de los derechos, en realidad yo creo que ahora Jesús un poco nos va a visibilizar cómo ha sido esta lucha, este proceso de llegar a alcanzar en verdad este reconocimiento dentro de lo que puede decir el Estado, ¿no? En realidad, muchos de los pueblos, como quien la visibilización o la marginación de muchos de los pueblos, ¿no? Gran parte de los usos, entre ellos los derechos, el acceso a muchos de los derechos de los pueblos han sido casi totalmente invisibilizados, ya casi hasta el siglo XXI, ¿no? Gran parte es una lucha de los que volver a retomar estas banderas, y mediante la Asamblea Constituyente se ha podido constituir. Bueno, Jesús seguramente compartirá cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido la lucha, cómo ha sido posible el tema de la constitucionalización, especialmente esto que se llama la medicina callahuay. Bueno, yo con este pequeño preámbulo quiero presentarles a nuestro hermano Jesús Gómez para que pueda ya tomar la testera y podamos ir avanzando con este tema. Hermano Jesús, adelante pues. Buenas noches, Néstor, y buenas noches a todos los que están presentes en la sala. Un saludo a los hermanos Íricas de Perú, un saludo a la Escuela Parasanitaria de España, a los demás hermanos, un saludo al Oriente. Creo que estamos llegando al final de nuestra primera fase, de nuestra primera fase de este conversatorio, que nos han acompañado durante este par de meses, los cuales nos han servido bastante para llevar adelante el día y día de los bolivianos a través de esta pandemia. Nos ha tocado cerrar con este tema que es fundamental para nosotros, en el entendido de que también la nación callahuaya sí ha transformado este país en el sentido de que ya en Bolivia podemos hablar de pluralismo médico, con todas sus palabras, con todas sus frases. Pero eso ha sido un proceso, como Néstor decía, un proceso de reivindicación, un proceso de lucha. Digo doble lucha porque en un principio tampoco ha sido tan
sencillo acogernos a la lógica de los derechos de los pueblos indígenas. ¿A qué me refiero con eso? De que el sector, en especial la nación Callawaya, como uno de sus valores es la medicina tradicional, ha sido la que ha empujado más y ha roto hitos en ese tema. Es por eso que hablamos de una lucha casi paralela a la de los pueblos indígenas. Aún los pueblos indígenas no visibilizaban este componente místico, holístico, espiritual de la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque para ellos todavía era una debilidad en ese tema, porque era una de sus debilidades que no querían todavía surgir. Pero a pesar de eso, se ha llevado adelante este tema porque había necesidad de los bolivianos de tener acceso a esta medicina. Vamos a compartir tal vez un esquema con el cual yo creo que nos vamos a adentrar con más precisión este tema a los fines de que podamos tener claridad con respecto a este tema. No sé si ya se visibiliza el... ¿Aló? Sí, Hola. estamos viéndolo, Jesús. Adelante. Ya, vamos a tener en realidad 5 componentes en este tema a los fines de que podamos tener un claro panorama. Un primer panorama histórico, ya de historia, una realidad del Estado plurinacional, una era que había una doble lucha. Los pueblos indígenas luchaban también por el derecho a la salud indígena, pero no usaban de bandera específica a lo que era medicina tradicional. El sector de medicina tradicional encabezado por la nación Callawaya, su primera bandera era necesariamente la medicina tradicional. Es por eso que se mimetizaba todavía en nuestra constitución política del Estado de esa época 94 como derechos culturales, porque esa era la lucha. Que los pueblos indígenas tenemos derecho a que se respete nuestra cultura, pero camufladamente veía todavía el tema de lo que es medicina tradicional. Es por eso que ya para visibilizar estos temas, en el Código Penal de lo que es el ejercicio ilegal de la medicina. Ya se podía prohibir, es por eso que había una penalización en Bolivia del ejercicio de la medicina tradicional. Muchos de los hermanos de la nación Callawaya, ¿esto por qué? Porque han sido los primeros que han establecido servicio de medicina tradicional en las áreas urbanas. Y ahí donde se encontraban en un principio era con la policía, que no dejaba ejercer, obviamente por todo el concepto de tener como una acción de brujería, como una acción no legal, no oficial de ejercicio de la medicina. Es por eso que el Código Penal 97 y anteriormente no se visibilizaba, como lo decía el hermano Néstor, este tema de los pueblos indígenas. Ya en ese quehacer de la lucha de armar estructura de muchos hermanos ya de nuestra generación anterior, se armó cuerpo para poder reconstituir una instancia, teniendo en cuenta que sin desmerecer la lucha de los pueblos indígenas originarios, se requería una lucha específica para reivindicar la medicina tradicional boliviana. En ese entonces, en 1984, se insta y se constituye la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional, SOBOMETA. A partir de ese intento, podemos hablar de que hay una línea de legalidad para el ejercicio de la medicina tradicional. En ese entonces, SOBOMETA gestiona, promueve en 1987 el primer reglamento para la práctica de la medicina tradicional naturista en Bolivia. 1987 es el primer icono de reconsiderar y tomar a la medicina tradicional como una práctica en salud, una práctica sanitaria en
incorporarse en una institución, Sobometra. ¿Por qué tocamos Sobometra? He revisado que fueron los estatutos el 90% de los fundadores de la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional eran de origen callahuaya. He así, los foráneos, en la descripción de su actividad, decía medicina callahuaya. Entonces, a través de ese nombre, de ese capital prestigio como cultura, es que se genera la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional en 1974. Y así, consecutivamente, en 1977 vemos el reglamento de la práctica de la medicina tradicional boliviana. Aspectos fundamentales acá, rescatamos de que ya Sobometra es una institución ya legítima, en el entendido de que también en ese entonces se consideraba como el colegio médico de la parte occidental. Conocemos los colegios médicos. Sobometra en ese entonces tenía la categoría de colegio médico para los médicos tradicionales. Pero este reglamento del 87 nos refiere dos cosas todavía subordinadas, de que el médico tradicional debería tener un tutor médico para ejercer la medicina tradicional. Entonces todavía había una subyugación a lo que llamaríamos el conocimiento occidental médico. Pero aún así contemplaba registros de medicina tradicional para el recurso humano y el talento de los médicos tradicionales. En ese entonces, necesariamente los más fuertes, los más organizados, hablaríamos de todo lo que era la nación callahuaya. Uno, porque manejaban herbolaria nativa, conocían la patología sociocultural de los departamentos por su itinerancia. Hemos visto en todos los conversatorios que los hermanos callahuayas están distribuidos en diferentes departamentos y hemos podido abordar ese tema en ese sentido. Ya en esa lógica, también algo polémico, ahora polémico, pero un hito, y es el primero a nivel Latinoamérica, la ley del Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Callahuaya. En el 87, 9 de abril, se crea el Invometrac, el conocido actualmente como Invometrac. Esto ya con la lógica de hacer investigación, de revalidar el conocimiento tradicional con conocimiento científico. Es el instituto, uno de los más antiguos a nivel Latinoamérica en el tema de medicina tradicional. PRO es una de las estructuras más constituidas legalmente. No se ha podido dar una funcionalidad adecuada que cubra a los 9 departamentos de Bolivia. También esa ley es fundamental para la nación callahuaya, porque en uno de sus artículos declara a la provincia Bautista Saavedra, que es la nación callahuaya, como la capital de la medicina tradicional en Bolivia. Entonces ya hay un proceso de reconocimiento y reconstitución de los valores y de las técnicas terapéuticas de los callahuayas en el 80. Posteriormente hemos desarrollado un aspecto fundamental del callahuaya, que es la itinerancia. Entonces los callahuayas empiezan a tener también asentamientos en otros departamentos. Y es un hito para todo este tema de la lógica y reivindicación y despenalización de la medicina callahuaya, la constitución de las organizaciones con personería jurídica en los departamentos. Y hay un hito, tenemos la creación o constitución en el 93 de la Sociedad Boliviana de Investigación y Defensa de la Cultura Callahuaya. Una de las primeras, de las 10 o 12 que tenemos actualmente, una de las primeras marcó el hito para que ya los callahuayas puedan organizarse y hacer la reivindicación y la despenalización en grupos. Teniendo en cuenta que este reglamento del 87 era enfocado estrictamente en el departamento de La Paz, no llegó a los otros departamentos con la amplitud que debería llegar. Entonces, por eso que los callahuayas constituidos en otros departamentos generan ya estrategias también de lucha de
realidad concreta de el asentamiento legítimo. Se ven publicaciones de diferentes autores, y ya les decía, para eso teníamos ya a razón de 75 publicaciones de lo que es la medicina y la herbolaria tradicional. Es por eso que con esa realidad, viendo los datos en salud, el Estado genera la ley de medicamentos. Un aspecto fundamental de entre los muchos malos que tiene esta ley de medicamentos es el reconocimiento en calidad de medicamento a todos los productos de origen animal, vegetal y mineral. Con esa situación específica, eleva a las llamadas hierbitas a medicamentos naturales, productos naturales, con esa ley de medicamentos del 1737 del 2006. Ya el Estado ve, pero aún así todavía vemos, si muy bien se tiene una ley de medicina tradicional, su reglamento nos encasilla en un registro sanitario. Y el registro sanitario, la primera versión del registro sanitario tenía similares a la de un producto clínico. Vale decir, en la evaluación del producto, de un producto natural como un producto bioquímico, eran similares la evaluación. Entonces, por una parte reconoce y por otra parte nos restringe con el registro sanitario. Estamos hablando del 97. Hasta el 2010 no se tuvo ningún registro sanitario de producto natural. Tuvimos que por 3 veces construir el reglamento de registro sanitario de productos naturales. Actualmente la que se maneja es la tercera versión, con requisitos que tengan que reconocer el uso tradicional, el componente, no la molécula activa, un componente activo, la asociación de productos, y necesariamente sea como política de Estado. ¿Qué implica que sea política de Estado? Política de Estado implica de que el Estado subvencione este registro sanitario, porque era política de Estado. Es por eso que ahora los registros de un producto natural son más sencillos, los costos son muy bajos, con el fin de que aún todavía en esa lógica, ahora más con la pandemia, el registro de un producto natural debería ser subvencionado casi al 100% por el Estado. Ya dentro de esa lógica de operativización, en ese entonces sin ningún producto natural, el gobierno ve la posibilidad, porque como Néstor decía, habían exigencias, reivindicaciones indígenas. Y una de esas era la salud, pero no con medicina tradicional. La salud hospitalaria. Y es por eso que crean el Seguro Universal Materno Infantil, uno de ellos, donde ya introduce en una norma de salud, de atención, porque las de arriba son específicamente de medicamentos, en la ley universal, en atenciones, que las atenciones deben ser con usos y costumbres de los pueblos indígenas y originarios. Pero en esa misma lógica, también por las luchas constantes de los pueblos indígenas, se ve la necesidad de tener en ese entonces, 2002, el Seguro Básico de Salud Indígena Original, con resolución ministerial 302. Tan paternal fue el Estado en ese entonces que nos dio un seguro para los indígenas originarios y campesinos. Quiero resaltar algo de esto, entre todas sus cosas, es que primera vez, el 2000, se introduce las prestaciones de servicios de medicina tradicional. Lo que actualmente, con nuestra normativa, aún no se tiene. Quiero rescatar ese punto de este seguro universal, que ya estipula en ese reglamento, en su reglamento, de que las prestaciones de medicina tradicional del médico tradicional se devuelvan
profesionales se devuelven. Eso es lo bueno, se reconoce la capacidad del médico tradicional y se la devuelve en prestaciones. ¿Qué es lo malo? Que la prestación era ínfima. Vale decir, por un parto era 5 bolivianos. Y tenías que llevar la placenta de que habías atendido un parto. El Estado te devolvía a través de los municipios 5 bolivianos por haber atendido un parto. Bueno, era irrisorio, fue muy criticada ese tema por los sectores de medicina tradicional, pero sí, pero se introdujo ya una estrategia de implementación que era la devolución de prestaciones de lo que es medicina tradicional. Y para cerrar este ciclo, bueno, algo que sonó mucho, pero no hizo mucho impacto en medicina tradicional, que es la ley 3760, que es la que reconoce, homologa, acepta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para mí ha sido un instrumento muy interesante este tema, dio cobertura a muchas cosas, pero en medicina tradicional no hizo mucha incidencia. Como otras, podemos ver la ley de participación popular, que han tocado, pero no han hecho incidencia en medicina tradicional. Las que sí han cambiado conductas, han cambiado procesos, han establecido estructuras y es por eso que las tocamos. Hay infinidad de leyes, están los convenios 169, están declaración del alma ata, están convenios internacionales que no han hecho mucho en este tema de medicina tradicional, específicamente, seguramente en otros aspectos de reivindicaciones indígenas sí han cogido aquí, pero en lo que es medicina tradicional, estas han sido las normativas que sí han dado línea, han dado empuje a lo que es en el tema de medicina. Cerrando este ciclo histórico, nos iríamos a la segunda parte, ya con un Estado plurinacional, ya teniendo un reconocimiento constitucional, y las luchas han sido fundamentales en la Asamblea Constituyente, en Sucre, en La Paz, en Cochabamba, en las visitas territoriales. Hubieron delegaciones de hermanos callahuayas con sus propuestas serias a través de sus estructuras para la implementación de lo que es la medicina tradicional, en especial la medicina callahuaya. Entonces, también otros sectores llevaron personalmente, pero la nación callahuaya estructuralmente ha estado participando, aún haciendo actividades culturales, vale decir, han llevado música, han llevado delegaciones a Sucre, en Cochabamba de igual forma, en La Paz de igual forma. Entonces sí ha habido un empuje fundamental y los resultados son los que describimos a continuación, siempre yéndonos al componente de salud y medicina tradicional. Hay componentes distintos que también, hay otras áreas que seguramente también los pueblos indígenas han reivindicado y están en la Constitución Política del Estado. Y una de esas, fundamental actualmente, ahora, es por eso que ahora el boliviano tiene derecho a que se le atienda del COVID con su brujo. Repito, la población boliviana tiene derecho a que se le atienda el COVID con su brujo, o sea, con su médico tradicional. ¿Por qué? Porque ya con esta nueva constitución hemos pasado de brujos a médicos. Y ahora ya se contempla desde el enfoque epistemológico, ya es un conocimiento, es una técnica andina. Por eso una publicación de nuestra hermana que en paz descanse, Carmen Beatriz Loza, con el apoyo de muchos hermanos callahuayas, se tiene Callahuaya un reconocimiento a la ciencia de los Andes, que lo ha fomentado todos los hermanos. Ahí está el aporte de los hermanos y hermanas de toda la nación callahuaya. Pero yéndonos ya a este plurinacional, diríamos que eran como, o para la medicina tradicional, un estado de bajada, vale decir, a favor. Nos introduce lo que es la salud intracultural e intercultural. En
enfoque fuerte en este tema a razón de que se hablaba de 4 principios de la salud familiar, comunitaria e intercultural. El componente cultural en salud era y tiene que ser con enfoque intercultural. Quiero recalcar acá y destacar algo. Muchos hermanos y hermanas todavía no entienden qué es el COVID, no interpretan, no asimilan. Y esto es porque no hay traducción intercultural del Estado a la población, o no está llegando. Entonces, hay un mandato constitucional. La salud debe ser intracultural e intercultural. Entonces, tenemos que basarnos en esa lógica epistemológica de cómo debemos abordar la salud. Y además de que es un derecho. Por eso decía de que en Bolivia uno tiene derecho a su brujo. Lo digo entre comillas a los fines de que podamos contestar. Porque ahora ya son profesionales en salud de medicina tradicional. El derecho a la salud con intercultural y medicina tradicional. Es un derecho de un boliviano y una boliviana el acceso a la medicina tradicional. El Estado debe garantizar. Y además, para quedar más claro, en su 35, en su artículo 35, nos dice que el sistema es único e incluye a la medicina tradicional. La lucha de la generación que nos antecede es que querían un sistema paralelo. ¿Qué quiere decir? Que haya dos sistemas. Creo que ese ha sido uno de los obstáculos de que nuestra generación anterior no haya conseguido los frutos que hemos conseguido en esta generación. Queremos un sistema paralelo. Un paralelo es una vía de tren. Van al mismo destino, pero no se unen. Bueno, excepto en un cruce, pero no se unen. Pero bueno, por lógica o por ilógica tuvimos que generar un sistema único que incluya la medicina. Y es por eso nuestro sistema es ese. Por eso hablamos de pluralismo médico y no pluralismo en sistema de salud. Pero el sistema de salud es único, pero hay 4 subsistemas. Y uno de esos subsistemas es la medicina tradicional. En esa línea, en su 42, nos refiere que es responsabilidad del Estado la promoción, investigación y recuperación de la medicina. Por eso cuando algunos hermanos mendigan, no entiendo. Si sé que es responsabilidad del Estado la medicina tradicional, entonces tenemos que manejarnos en esa lógica, en esa idea. Y reconstituirnos como el 87, un solo cuerpo, un solo hombre. Fundamental este tema de que es responsabilidad del Estado, es por eso que se han generado, ya en el tercer capítulo vamos a ver ese tema, pero algo fundamental que lo hemos manejado porque nuestro hermano Mario en el primer conversatorio nos ha referido al idioma oficial Macha Judén de los Callamayes, que está en el artículo 5, idiomas oficiales de la Constitución Política del Estado, el Macha Judén de los Callamayes. También es por eso que tenemos que manejar este idioma en esa altura. No es una, podríamos decir, no es una lógica de claves, no son códigos secretos, es un idioma oficial, Machajudí, que tiene componentes muy fundamentales en los momentos y en los cuales se debe utilizar este idioma. Entonces hay que tenerle también esa jerarquía a ese idioma
idioma que se ha catalogado como uno de los idiomas oficiales para lo que es la constitucionalización de la medicina académica. Eso con referencia a estos 5 líneas fuertes de mandatos constitucionales, mandatos para la población, mandatos para el Estado, mandatos para las autoridades departamentales, mandatos para los municipios, que lo vamos a ver posteriormente. Y ahí tenemos los mandatos en base a esos 5 principios, y los demás, estos 5 rescatos, son exclusivamente para medicina tradicional. Nos referimos a la estrategia de salud. Todos los gobiernos han diseñado su estrategia de salud, su política de salud. En 2002 se ha constituido la salud familiar, comunitaria e intercultural como política y estrategia de salud, con 4 componentes. Uno de ellos es la interculturalidad. Por eso inicialmente decía que este gobierno o esta constitución era de bajada para nosotros, vale decir, de la subida que hemos hecho, nos tocó bajar ahora sin mucho esfuerzo, sin mucha lucha. Creo que eso también nos ha puesto algo débiles en estos tiempos. He ahí que también se lanzó sus instrumentos operativos. Ya tenemos constitucionalizado, ahí está la constitución. Reza y movimos. Pero ¿qué hacemos? Hagamos carne, hagamos operativo esos mandatos. Se hicieron como paraguas la salud comunitaria intercultural y su norma operativa, la red municipal de salud familiar intercultural. Esta norma introduce a las filas del equipo de salud al médico tratante. Genera estructura estatal para manejar la medicina tradicional, para coordinar la medicina tradicional. Pero aún así no se ve resultados. Todavía las normas administrativas bloquean, porque hasta ahora hay una discriminación administrativa. ¿A qué me refiero? Que una resolución ministerial del Ministerio de Economía prevalece ante todo lo que hemos rezado hasta el momento. Entonces, bueno, nuestra generación, hemos tenido que conciliar para generar nuestra ley de medicina tradicional ancestral. Esta ley en un principio tenía 110 artículos. ¿Por qué? Porque en realidad sí queríamos un subsistema de medicina tradicional en Bolivia. 210 artículos que se reducieron en un 80% a los fines de que tengamos todo el cuerpo necesario, toda la estructura necesaria y la autonomía necesaria para poder desarrollar, y que lo hagamos desde nosotros, desde la lógica de la medicina callahuaya, como ejemplo. Porque la Nación Callahuaya tenía sistematizados sus plantas medicinales, tenía sus instrumentos diagnósticos bien definidos, tenía el recurso humano con formación de calidad, porque hablamos, ¿por qué digo de calidad? Porque el padre enseñaba al hijo. A ese nivel era la transmisión de conocimientos a referencia externa. Pero no se pudo generar este aspecto, y creo que hemos tenido
teniendo esa estructura, aún así no, el sistema no hay, aún sigue siendo normas para el sector. Entonces nos vamos a lo que llamaríamos la ley de prestación de servicios de salud integral del Estado plurinacional, ¿vale? Es decir, de cómo debe funcionar el sistema de salud en cuanto a esta atención. Ahí ya nos introduce de que una atención primaria en salud incluye y debe ser atendido con personal de medicina tradicional y con prestaciones de medicina. Aún todavía mimetizado en esto porque los municipios nunca han desarrollado. Hay gente que estaba en pues tampoco hemos podido ir allí. Pero ya estuvimos dentro, en 2003, después de Conjunta Nacional, estábamos ya dentro. Estamos dentro del Ministerio de Salud. Estamos dentro de las prestaciones de salud. Las y los médicos deben introducir la medicina tradicional. Los médicos denominados AFIS tienen que reclutar médicos tradicionales para que se apliquen. Pero faltaba siempre algo. Creo que todavía había resistencia del personal de salud, porque las autoridades del ministerio estaban donde se generan las normativas o propuestas para llevar al legislativo, estaban predispuestos. Es por eso que se generó ya después de 2 años el reglamento de la ley de medicina tradicional para tener estructura propia, ya tener nuestra propia lógica de desarrollar las actividades de medicina tradicional, tener estructuras, tener quienes estén a cargo, cómo se valida, de dónde genera, porque el criterio fundamental del sistema biomédico era cómo medimos la medicina tradicional, cómo hacemos métrica de la medicina tradicional. Y siempre desde principios nuestra generación anterior dijo, a un médico tradicional solo lo mide otro médico tradicional. Entonces generamos la ley de medicina tradicional, el reglamento, de la ley de medicina tradicional, a los fines de que tengamos esa autodeterminación en lo que es la medicina tradicional. Por eso quiero resaltar este tema, porque aún algunos compañeros están subordinados. En uno de los capítulos finales de esta ley de este reglamento nos refiere que el Ministerio de Salud deberá adecuar su normativa e instrumentos a la articulación de la medicina tradicional. No que la medicina tradicional tenga que adecuarse a los instrumentos y normativas del Ministerio de Salud, como en este caso, las prestaciones del servicio de salud, sino tener. Es por eso que es un principio fundamental este reglamento cuando se construye y se valida y se propone al Consejo Técnico del Ministerio de Salud empezar por esta lógica. Hay una autodeterminación de construcción del cómo debemos ejercer la medicina tradicional, con nuestros instrumentos, con nuestras herramientas, con nuestra lógica, porque la idea de la medicina tradicional, señor público, no es copiar al médico académico, no es reemplazarlo, no es sustituirlo, sino lo que el sistema de salud tiene un punto ciego, no lo ve, no ve determinantes culturales, sociales, epistemológicas que ve la medicina tradicional. Entonces no hay una competencia. Sí hay algunos sectores de
la medicina tradicional, que son aculturados, que sí, quieren aprender técnicas de los médicos, quieren imbuirse en esa lógica, pero no, la nación Callawaya ha estado siempre inquebrantable en su estructura de cómo debe abordar al paciente, de qué elementos debe utilizar. Por eso el Callawaya no copia al médico, por eso no quiere reemplazar, sino más bien engranar. Eso en el contexto que tuviéramos de este Estado que nos genera, este Estado plurinacional, a los fines de que se operativice la lógica de que los pueblos manejen su medicina. Pero hay que ver algo fundamental que lo he palpado. Esto se palpa siempre estando en otras nacionalidades. He estado en los hermanos de Venezuela. Ellos no hablan de medicina tradicional, hablan de medicina indígena, salud indígena, que es el paraguas que cubriría aún a la medicina tradicional. Pero eso también impide de que sean específicos. Es por eso que ahora nos vamos a la parte específica de qué cosas tenemos. ¿Por qué no estamos entrando a esta parte de la implementación? Porque están surgiendo y han surgido resoluciones por la pandemia, decretos supremos, también leyes departamentales, ahí en La Paz, ahí en Cochabamba, en Santa Cruz, donde rezan, se debe implementar la medicina tradicional. Y me pregunto, ¿cómo? O sea, ¿no se ha implementado ya? Se debe promover la medicina, que no se ha promovido ya. Por eso un poco es recapitulado mi conversatorio. Quería enfocarme más al tema histórico, pero es tratado de que nos vayamos más a lo actual, a lo que veamos. Seguramente en un post nos iremos necesariamente a lo histórico, a la fotografía, y que son fundamentales también. Pero cuando veo a los hermanos que parece que siguen pidiendo reivindicación cuando ya no es lo que debemos pedir. Hay una lógica de seguir reivindicación. Parece que cada generación pide su reivindicación. La generación que nos sigue nosotros piden reivindicación, piden incorporación. ¿Por qué no deben pedir eso? Por estos 4 puntos que lo voy a decir. Primero, nuestro plan sectorial de salud, que es el horizonte, es el documento de planificación de 5 años del Ministerio de Salud, donde están incluidos estos criterios de medicina tradicional. Estos criterios se miden a través de la producción, y este 2020 se terminó este plan sectorial de salud. ¿Qué se medía en qué se mide? Se va a medir y analizar para hacer seguramente otro plan sectorial de salud de aquí a 5 años o para 10 años, dependiendo de la expectativa que tendrá el Ministerio. Referencia y contrarreferencia. Aspecto, referencia de la medicina tradicional al sistema de salud y la devolución del paciente. Se mide registro de medicina tradicional, vale decir registro del recurso de médicos tradicionales. En este caso, esta es la segunda versión del registro. Ya hubo una primera versión con resolución ministerial exclusivamente, pero ahora ya es con ley y con normas más específicas. Se mide los medicamentos naturales ya reconocidos. En este tema tenemos, reconoce 100 medicamentos, hay en otras 180. Entonces, tenemos en este tema, hay medicamentos. Los medicamentos Callawayas tenemos como decimos en nuestra farmacopea vernacular, que son de especies nativas para los uso exclusivo de los Callawayas. Se mide también el tema de los laboratorios artesanales.
iniciativa que reza nuestra Constitución Política del Estado, de que debe priorizarse las iniciativas económicas comunitarias, es que esta parte de los hermanos y hermanas, cuando estemos en nuestra tercera versión del conversatorio, veamos ya proyectos de emprendimiento para los cayohues y cayohuayas. Tema parteros, fundamental, como muchos hermanos siempre han dicho, parece que la ley hubiera descuartizado a la medicina tradicional, pero también a nivel estratégico se mide la acción de atención de las parteras y partos. La interculturalidad, la adecuación y el idioma, fundamental en la medición del plan estratégico. Y obviamente los saberes y prácticas de la medicina tradicional. Este plan mide y midió las formas de potenciación de los conocimientos tradicionales, médicos tradicionales. En este tema, los cayohuayas sí han tenido sus formas, han tenido escuelas, han tenido proyectos de salvaguarda para poder ver este tema. Pero dentro de la lógica de proyecto de país, hemos sido incluidos. Por eso no entiendo de por qué siguen pidiendo que se les incorpore. El Plan Sectorial de Desarrollo para el Vivir Bien de Bolivia, en su objetivo estratégico 8, decía: la población boliviana tiene acceso a la terapia ancestral y productos naturales tradicionales en el sistema único de salud. En uno de los 13 pilares, en el pilar 4, que es sobre soberanía científica y tecnológica con identidad propia, en su meta 2, integración de la salud convencional y la medicina ancestral. ¿Qué acciones el país debería rendir cuentas, las instancias obviamente pertinentes, de qué se hizo en fortalecimiento y rescate de conocimientos y prácticas de la medicina tradicional? He ahí la pregunta: ¿qué hizo el Estado en el fortalecimiento y rescate de los conocimientos de los cayohuayas? ¿Qué hizo en la implementación de centros de saberes de la medicina tradicional ancestral? Porque ese es un objetivo estratégico, medible. En su meta 4, específicamente dedicado a la medicina tradicional, medicina ancestral y natural, con ese título, se debe medir implementación de programas que fortalezcan y articulen y promuevan la práctica e incorporación de la medicina al sistema de salud. Por eso, a veces uno debe quedarse sentado y, como instancia organizada de medicina tradicional, o en este caso específicamente de medicina cayohuaya, pedir y rendir cuenta de esta meta. ¿Cuántos cayohuayas fueron incorporados? Por eso no recalco, no entiendo por qué siguen pidiendo. Pedir cuenta del sistema de registro de prestadores de medicina tradicional en el Estado boliviano. ¿Cuántos cayohuayas fueron registrados? A nivel nacional estamos hablando, no solo a nivel La Paz, son metas nacionales. Pedir cuentas de la implementación de programas y proyectos para el registro y desarrollo de productos naturales de la farmacopea boliviana. Acá no se debe, pero voy a hablar de las iniciativas que se han desarrollado. La meta, el indicador medible era 50 productos naturales en 2020 a nivel Bolivia, que quiere decir como cada departamento a más o menos 12, 10, 11.5 por departamento. Se ha fomentado desde mi iniciativa 35 productos naturales. Vale decir que un departamento ha cumplido casi la meta nacional. Entonces sí, pero esto no tiene que acabar ahí. Creo que debería ser un registro por cada médico cayohuaya. ¿Por qué digo? Porque ahí en la epísteme cayohuaya, un cayohuaya tiene
conocimiento, práctica y dominio de un producto medicinal. Es especialista en elaborar. Entonces, por eso digo, esto debería medirse un producto tradicional registrado por cada callahuay. En la otra lógica, por cada médico tradicional, si es que lo tiene. Entonces, ahí nos vemos con una lógica de que sí se ha implementado estrategias de medir. El Estado sí se ha puesto metas, líneas para medirse. Solo falta de que los actores que soliciten estos resultados lo hagamos y lo hagamos de forma de que el 2021 generemos análisis y pensamiento del por qué se han cumplido a medias y algunos han quedado en cero, como el de implementación del Centro de Saberes de Medicina Tradicional. Entonces nos enfocamos en un Estado incluyente, no pidamos inclusión en la lógica de este criterio, ya no inclusión por inclusión. Nos iríamos ya a las normas específicas que quiero ya profundizar de forma más que el Estado también ha generado para medicina tradicional, y de esto muchos callahuayas también están en la idea de implementarlo y se ha visto también. Como decimos, encabeza la normativa de redes y servicios, que es el paraguas que dice cómo funcionan en su forma genérica todos los servicios de salud, donde nos describe que debe entrar la medicina. Ahí tenemos una normativa más específica, el manual de registro de productos naturales. Con simples pasos, un callahuaya puede registrar su producto natural. Asimismo, tenemos también para el personal de salud normas de cómo implementar, denominada guía de implementación y articulación complementaria de la medicina tradicional con la medicina académica. Entonces, a veces yo no entiendo cómo los actores no encuentran formas y métodos de la implementación de la medicina tradicional. Hay una línea genérica, es una guía que se denomina con la metodología construir recreando, que es fundamental específicamente para estas lógicas de pueblos indígenas, específicamente para sabiduría ancestral, esta guía de implementación, que es de uso y de conocimiento obligatorio para el personal de salud, para que tenga el manual de cómo dialogar con el médico tradicional. También tenemos el Comité Nacional de Plantas, tenemos un equipo consultor, llamémoslo así, en cada departamento. Debería haber, en el departamento que estuve, sí se implementó Comité Departamental y Nacional de Plantas. Es un comité compuesto por la universidad, por colegiados de diferentes instancias, más la estructura de medicina tradicional, para revalidar, no digo validar, el conocimiento tradicional ya está validado en su episteme del médico tradicional y de las culturas, y se la va a revalidar, quiere decir algo que ya está validado lo va a revalidar en estos comités. También tenemos la subcomisión de productos naturales, que es una instancia también que apoya a los productos muy complejos, vale decir, productos que tengan composición de 5 o 6 plantas medicinales, apoya a su identificación, apoya a que también se tenga calidad y eficacia en ese tema. ¿Por qué? Porque así como los callahuayas tienen toda la buena voluntad, la honestidad
También tenemos la prestación de servicios de salud del Estado provisional. Ya nos hemos referido a este tema, que es un componente igual que funciona. El reglamento, su reglamento para la previsión de prestaciones, aquí nos refiere a que todas las prestaciones de salud tienen que tener el enfoque de medicina tradicional. Tienen que tener su cartera de servicios de medicina tradicional, ofertando este tema. Por eso el Sistema Único de Salud habla de atención integral. ¿Cómo debe ser la atención? Integral. Tiene que tener en su equipo todas las acciones de prevención, pero incluyendo la medicina tradicional. Cuando hablamos de una prestación, no estamos hablando solo que nos den atención en odontología, medicina general, ginecología, nutrición, consejería, sino que también haya enfoque de medicina tradicional. Entonces, estas normas ya las estipulan. El siguiente es el sistema de información que debe tener el SISMED. Este es nuestro propio SNIS, nuestra propia estructura de información de medicina tradicional. Los que hicimos el diplomado de medicina tradicional nos están enseñando a hacer métrica de la medicina tradicional, cómo medir cuál y cuantitativamente, qué se valora, qué se mide. Por eso que este sistema también es fundamental, porque en salud, sin datos, sin números, no se puede avanzar, no se puede evaluar. Y finalmente, no es que me he olvidado, lo he dejado para el último, uno de los componentes más dolorosos, que es el registro único de médicos tradicionales ancestrales bolivianos, que es uno de los sistemas que ha perdido coherencia. ¿Por qué? Porque están teniendo criterios de medida, vale decir, lo resumo, el criterio cuadrado quiere medir al criterio redondo. Eso es ilógico, es no tolerable. No hemos pasado todos estos aspectos históricos para llegar en este tema a hacernos medir un cuadrado mida a un redondo. El conocimiento científico tiene sus parámetros reconocidos. Con el conocimiento científico se va a llegar hasta Marte, pero con la sabiduría de los pueblos se tiene la única alternativa para cuidar el medio ambiente. Entonces, cada uno en su espacio tiene un punto de encuentro, pero la valoración de la sabiduría de los pueblos indígenas no es su límite externo. La ciencia, como todo, tiene límites externos, y medir una salud contextual, intercultural, no la puede medir desde sus parámetros rígidos que lo siguen. Ya yéndonos a un 2021, nos abordaríamos de forma, si aún todavía estoy con tiempo, nos iríamos a lo que son las normas técnicas de acreditación de establecimiento de primer nivel. ¿Qué es esto? Esto es fundamental. Esta norma refiere a que todo centro de salud que se construya tiene que tener su consultorio para medicina tradicional. Hay que rescatar eso de esta norma. No se puede construir un centro de salud si no tiene consultorio para medicina. No se lo aprueba. En los servicios departamentales de salud, la norma nacional de referencia nos refiere a que el equipo de salud debe incluir y es miembro un médico tradicional. Las normas de las casas maternas nos refiere al rol y a la forma de cómo debe atenderse el parto con enfoque intercultural. La atención con enfoque intercultural, fundamental esto para cuando tengamos nuestros apoyos, yo digo apoyos del personal de salud, puedan hacer atención en domicilio. Atención en domicilio con este enfoque. Y la guía de atención del parto que tiene ya en su tercera versión, que ha estado en los instrumentos que ha avanzado. Ya esto es para terminar nuestra proyección para 2021. Hablaríamos de un programa
tenemos el respaldo técnico normativo para elaborar esto. Las redes de salud Callahuaya, fundamental, necesitamos construirnos en redes, necesitamos comunicarnos, necesitamos tener específicamente redes de salud de medicina tradicional Callahuaya. Ya empezar a visibilizar nuestra farmacopea vernacular Callahuaya. Yo quiero, por eso en nuestra segunda fase del conversatorio, vamos a contrastar el uso tradicional Callahuaya, del médico Callahuaya, con las publicaciones que existen de los Callahuayas. Si aquí dice que la chilca sirve para la hemorroides, el conocimiento ancestral Callahuaya, ¿qué dice de eso? Dirá sí, no, tal vez. Entonces vamos a llegar en un momento de que nosotros revalidemos, o sea, el conocimiento tradicional por el uso continuo, revalide esos documentos que tenemos en lo que son nuestros repositorios callahuayas. La propiedad intelectual comunitaria de la medicina callahuaya es fundamental, que hasta ahora esto ha nacido en el 2006 en un diplomado en Chile y está como propuesta y hasta ahora no la podemos implementar. Seguramente los hermanos de IRICAS deben estar pendientes a que operativicemos este componente que ha surgido también con las ideas y aportes de muchos hermanos de pueblos indígenas en nuestro encuentro latinoamericano de pueblos indígenas. Y bueno, nuestro dolor de cabecita, que sería el Instituto Boliviano de Medicina Tradicional Callahuaya, que también tenemos que operativizar para que, sí, de aquí a los otros 5 años nos estemos midiendo la transformación que hemos desarrollado como nación callahuaya, ya con números, ya con población atendida, ya con resultados descritos de forma sistematizada. Por eso siempre digo, de los 10 millones, 2 millones atendieron el sistema de salud y los otros 8 millones, atendió la medicina tradicional. Y en específico la medicina tradicional callahuaya. Es por eso que hemos tenido a nuestro hermano Sebastián. Tenemos que tener, y sé, hay muchos Sebastianes irrigados por ahí haciendo esa actividad también como callahuayas, estando como hombres de primera fila para combatir esta pandemia. Quiero concluir con eso. Yo creo que la parte estadística y el mapeo vamos a dejarlo para otra oportunidad. No quiero cansarlos, quiero que tengan un resumen de lo que hemos tenido y nuevamente me disculpo por haber redirigido este tema, pero era necesario que tengamos un poco más de presencia de todo lo que se tiene hasta ahora a nivel normativo, y era mi obligación socializarlo. Si quieren con más profundidad lo haremos, y haremos un evento, Dios mediante sea presencial, para que podamos hacer un taller necesario. Con esas palabras y con el agradecimiento de su atención a todos ustedes, estuviera concluyendo mi conversatorio, hermano Nelson. Muy bien, muchas gracias, hermano, de verdad te agradezco. Vamos a ir, como siempre, a la fase de preguntas. Ha estado muy extenso la explicación, muy necesario, porque creo que es importante en realidad la revalorización de la tradición, ¿no? De la medicina que hemos estado haciendo durante este siglo. Yo quiero invitarle a Verónica Tapia para que podamos ya un poco intercambiar algunas ideas, podamos preguntar a nuestro hermano Jesús Gómez. Adelante, hermana Verónica. Buenas noches a todos los hermanos que están en el conversatorio, en especial al licenciado Jesús Gómez. Quiero agradecerle por este conversatorio. Mi pregunta es la siguiente, licenciado: ¿dónde hay escuelas para que nosotros podamos formarnos? Yo me gusta la medicina tradicional, soy
muy apegada por mis ancestros, mis abuelos, mis padres. Hemos preferido a la medicina tradicional sin ofender, sin dejar de menos a un médico que se prepara, que estudia, pero tenemos fe a la medicina tradicional. ¿Cómo puedo hacer o dónde puedo ir para que me pueda formar como médico tradicional? ¿Hay algún instituto, una universidad? Gracias, licenciado, esa sería mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, hermana Verónica. A ver, vamos a esperar de que tal vez alguien quiere participar. Omar, veo encendido tu micrófono, no sé si quieres participar. Adelante, adelante. Adelante, Omar. Hermano Jesús Gómez, en primer lugar me felicito que haya tocado una nacionalidad. Son 36 nacionalidades en todo el país. Y en uno de los artículos de la Constitución Política del Estado manifiesta que los dice que las naciones, que los bolivianos, dice, están conformadas por los indígenas, originarias, campesinas, comunidades interculturales y afro-bolivianas, ¿no? Que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Aquí no estamos hablando de otras nacionalidades. Entonces, esas más, la Constitución amplía, dice, son 36 lenguas, 36 nacionalidades o pueblos que constituyen el Estado plurinacional. En ese sentido, tenemos que trabajar en primer lugar en el área de medicina tradicional de una manera conjunta, las 36 nacionalidades, para poder hablar de un sistema de salud. No podemos en este momento, yo por ejemplo pertenezco a la nación aymara. Nosotros, por ejemplo, también así como ustedes dicen, puedo yo también decir, yo soy médico Coyacamana, y Coyacamana no existe en la ley de medicina tradicional, ¿no? Entonces yo prácticamente me identifico de esa manera, pero sin embargo, si empezamos a analizar la ley de medicina tradicional, no lo ha hecho el pueblo, las naciones y pueblos indígenas campesinos, ni comunidades interculturales ni afro-bolivianos. No los han hecho, no los han fabricado aquellos que supuestamente manejan medicina tradicional. Es así que yo les digo a todos los hermanos quienes están presentes para ampliar el conocimiento. Es interesante hablar de medicina tradicional. El que no habla está dentro del área de medicina tradicional. Pero sin embargo, tenemos que consensuar las 36 nacionalidades. En función a eso, vamos a tener que entrar a un sistema de salud, como dice la Constitución Política del Estado. En primer lugar, la ley de medicina tradicional, si muy bien habla de un sistema, y conocemos un sistema, es una estructura, pero dentro de la estructura solamente hay 3 niveles de servicio. La ley no refleja ninguno de los servicios, ni primero, ni segundo, ni tercer nivel. Ahora, otro problema que hemos podido identificar en el trayecto es que la medicina tradicional no puede convivir con la otra medicina. Yo le escuché al hermano Gómez que la ley, que la Constitución, que el plan permite, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo, no permite, y está mal enfocado, porque nosotros practicamos en el área de biodiversidad, estamos al contacto con nuestra naturaleza, con nuestro pacha. Y por lo tanto no podemos entrar en un área de un establecimiento de salud donde están construidos con un aspecto, con una visión de bioseguridad. Entonces prácticamente los dos conceptos se tienen que identificar claro. Y por lo tanto la medicina tradicional tiene que convivir con su madre naturaleza. Entonces en ese sentido necesita un ambiente de biodiversidad que es muy diferente a la bioseguridad. Es un aspecto fundamental. Otro aspecto que también, si muy bien hemos dicho que la ley de medicina tradicional habla de un sistema, pero no identifica en cuál de los niveles de servicio vamos a prestar. Es un tema que lo han obviado y los médicos SAPSI se han encargado de sabotear prácticamente a esta ley. Muy bien, inclusive hay cartillas donde dice al médico tradicional solo se tiene que convocar cuando el paciente necesita ser atendida por un médico tradicional. Una vez atendida, nuevamente tiene que estar el médico tradicional en la calle. Es así las cartillas que han sacado los exámenes. Y hasta el día de hoy se mantiene así. Por otro lado, también hay que ser claros, la ley de medicina tradicional, si hace una persona una mala praxis,
directamente nos lleva a una justicia ordinaria, a una justicia romana. Nosotros no conocemos como pueblos indígenas la justicia romana porque no es nuestra cultura. Tenemos que nosotros migrar a una justicia comunitaria, pese que hay un avance de jurisdiccional. Pero lamentablemente esta ley, como les digo, no ha sido construido por los verdaderos médicos tradicionales. Yo creo que han sido funcionarios públicos que dicen que manejan medicina tradicional y han aceptado prácticamente el marco normativo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud. Nosotros, por ejemplo, nos rechazamos totalmente la ley de medicina tradicional porque no refleja la verdadera práctica de identidad cultural. Por otro lado, también hay que ser ciertos, para hacer el registro de medicamentos hay que cumplir ciertos requisitos, pero en función a lo que ya está elaborado dentro del Ministerio de Salud. Nosotros no podemos cumplir esas normas, ¿ya? Si muy bien se han planificado, lo han planificado de una forma sin la participación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, esto viola los derechos de los pueblos indígenas reconocidas de la Organización de Naciones Unidas, que Bolivia reconoce. Y además habla en el derecho de los pueblos indígenas que los pueblos indígenas podemos autodeterminarnos como nosotros queremos de acuerdo a las posibilidades que tenemos dentro de las culturas. Entonces prácticamente nosotros en realidad no hemos sido tomados en cuenta en la promulgación de ninguna de las normas que el licenciado Gómez habla. Por lo tanto, yo creo que los pueblos indígenas tenemos que trabajar, tenemos que construir nuestra propia norma y tenemos que hacer que respeten nuestros derechos, los derechos que señala la Organización de Naciones Unidas y también las recomendaciones del Convenio 169 en temas laborales como el empleo de los pueblos indígenas, ya que es la medicina tradicional se constituye un empleo, para que no sea discriminada. En este momento yo coincido en el tema donde el licenciado manifiesta que existe un tema de discriminación y es flagrante, siempre ha existido de los 14 años de la gestión del hermano Evo, pese que ha sido indígena. Primero le agradecemos por la apertura del Ministerio de Medicina Tradicional, pero sin embargo al interior dentro del Ministerio de Salud siempre ha habido una gran discriminación y violación de derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que en ese marco habría que reunirse todos los pueblos indígenas, no sectorialmente, sino todos, para poder tener un criterio, para poder plantear una transformación para la medicina tradicional. En ese sentido, como manera histórica, quiero manifestarles, licenciado Gómez, antes la medicina tradicional ha sido perseguido cuando una persona vendía medicamentos naturales. Y eso era detención de 48 horas en la policía, y así era. En la gestión 2005, para su conocimiento, el hermano Fernando Chipana, oriundo de Achiri, ya de Pacajaca, de la provincia de Pacajes, era secretario de Salud de la CETSUTCB, a la cabeza de nuestro, que en paz descanse, hermano Felipe de ejecutivo de la CETSUTCB. En los 2005, en los 72 puntos en Tucarán, se ha planteado que pare esa persecución a los médicos tradicionales y se aperture una oficina, y lo han denominado Dirección Nacional de Medicina Tradicional. Es así que en la gestión de Tuto Quiroga se apertura esta dirección. Lamentablemente, esta dirección no ha cumplido los alcances objetivos hasta el año 2006. La misma persona, Fernando Chipana, consigue un compromiso con el gobierno entrante al 2006, que es el más reciente, y firma un convenio de apertura del Viceministerio de Medicina Tradicional. Pero sin embargo, en 2006 se apertura este viceministerio, pero lamentablemente los pueblos indígenas, originaria campesinas, intercultura y afrobolivianas, no nos hemos podido reunir. Y esto, por esa situación de estos 14 años, no hemos manejado, en otras palabras, la de los verdaderos médicos tradicionales de este viceministerio. No los han manejado porque han entrado técnicos que supuestamente saben medicina tradicional, pero sin embargo no practican. Eso ha sido el desastre, y por esa situación han aceptado prácticamente el sistema de salud que tiene actualmente el Ministerio de
Y por esa situación nosotros nos encontramos muy preocupados. ¿Por qué? Porque hay que volver a reconstruir ese vigente. En ese sentido, la Carta Magna o la Constitución Política del Estado manifiesta que debemos estar organizados y las organizaciones sociales se constituyen en cuarto poder del Estado. En ese sentido, yo creo que todas las nacionalidades debemos trabajar a una norma para poder reconstituirnos y se presentar como un cuarto poder del Estado, para poder hacer cumplir nuestros derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, yo creo que tendríamos que migrar a reconstruir prácticamente, porque en muchos aspectos no podemos que la medicina tradicional acepte las normas vigentes del Ministerio de Salud. Tenemos que construir nuestras propias normas para estar al par de la otra medicina. Usted hablaba de los centros de saber. Evidentemente, se ha gastado muchísima plata, han entrado técnicos, pero en vez de orientarle, lo han desviado en la visión del centro de saber, que prácticamente en su artículo 18 de la ley Avelino Siñán y también el decreto de la ley de medicina en su artículo 8 manifiesta de que el centro de saber se tiene que hacer en educación alternativa. No es para formar, es para evaluar. Y usted tenía razón cuando decía, no puede ser que un consejo que sube al trapo, un registro, tenga una evaluación. No, entonces no puede evaluar un cuadrado a un redondo de estos. Evidentemente, eso es lo que pasa y eso no se puede aceptar. Eso es una violación de los derechos de los pueblos indígenas. No se puede manejar en ese sentido. La ley ha sido muy claro, quizás en ese aspecto ha sido muy claro en tema del centro de saberes, que pertenece al centro de educación alternativa. Creo que hemos iniciado mucho con nuestros hermanos, no solo del departamento de La Paz, sino al interior del país. Muchos no han concluido por la formación del bachillerato. Por lo tanto, según nuestra Constitución, es una obligación del Estado para ser ciudadano boliviano. Pero, sin embargo, también hay que considerar en esto que el centro de saberes tenía que haber cumplido con la posalfabetización. Pero lamentablemente la ley no ha sido orientada adecuadamente por los técnicos que les han manejado. Entonces, en ese sentido, yo creo que para el conocimiento suyo, para el conocimiento del resto de los hermanos que están en esta audiencia, de esta exposición, quiero manifestar de que tenemos que trabajar unidos. Primero, la unidad. Segundo, tenemos que integrarnos todos. Y muchos de los hermanos quienes conocen y practican la medicina tradicional, no es suficiente recurso humano para poder atender al país. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este momento es avanzar paso por paso. En este momento la medicina tradicional se encuentra en las calles, prácticamente sin protección intelectual, sin reconocimiento al derecho laboral, sin estar dentro del sistema de salud. Por lo tanto, en este momento no hay ni un ítem dentro del Estado en salud pública del área de medicina tradicional. Y entre comillas quiero manifestar, han contratado la caja petrolera 4 médicos tradicionales. Les han Hola, hermano, Omar, tu micrófono. Hola. Hola. Ya. Hola. Sin embargo, quiero manifestar que en la caja petrolera tenemos esta experiencia que el patente lo lleva una empresa, una empresa privada. Eso es violación de derechos intelectuales a los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que trabajar mucho porque tenemos nosotros los derechos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas y hay que prevalecer primero los derechos para construir una ley. Y se recomienda para cualquier Estado, para emitir una norma con referencia a los pueblos indígenas, como es la medicina tradicional, se tiene que elaborar con la participación de las 36 nacionalidades. Y eso no ha ocurrido en la ley de medicina tradicional. Creo que en ese tema
tenemos que avanzar mucho, tenemos que reunirnos, no solo los que entendemos medicina tradicional, sino también aquellos que quieren comprender y quieren estar, así como la hermana decía, yo quiero aprender medicina tradicional. Entonces, en ese sentido, tenemos que abarcar el pueblo boliviano. Ya sabemos quiénes somos, quiénes constituimos el pueblo boliviano, y por lo tanto la Constitución nos obliga a adoptar una identidad cultural. Por lo tanto, yo creo que todos debemos protegernos entre todos nosotros. La medicina tradicional, cuando habla de integralidad, hablamos de dos, chachahuarmi, varón-mujer, la dualidad. ¿No? Entonces, en ese aspecto quiero manifestar que hay dos áreas dentro de la medicina tradicional, que tampoco la ley claramente señala, ¿no? Entonces, una área es la medicina espiritualidad y la otra área es la medicina corporal. Dentro del área de medicina espiritualidad están los hermanos Amautas, los Yatiris y otros más. Pero, sin embargo, en la otra área de medicina corporal están los naturistas, las parteras, los médicos de medicina natural, etc. Entonces, son dos áreas que tenemos que comprender dentro de nuestras cosmovisiones, de nuestros pueblos. Si no comprendemos estas dos áreas, no vamos a poder construir tampoco. Entonces, nosotros, por ejemplo, el área de espiritualidad, todo está relacionado al hipotálamo, a las manifestaciones externas que tiene un ser humano. Y por otro lado también, la medicina corporal está dentro de la acción y función que cumple el cerebro con la parte fisiológica del cuerpo. Entonces, por lo tanto, en ese tema, los hermanos, las diferentes culturas no se han equivocado. Ha habido dos, nunca puede haber una medicina, sino que tiene que ser par, sino no cumpliríamos con el principio de la complementariedad y la reciprocidad dentro de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que en ese sentido, los principios hay que empezar a analizar de cada pueblo. La Constitución en una parte, sino claro, como Constitución. Les voy a agradecer, creo que esa puede parte hacer cortito, por favor. complementar entre todos nosotros y fortalecer el área de medicina tradicional. Licenciado Gómez, yo le agradezco mucho, he escuchado atentamente su exposición y creo que por ahí hay que partir, pero hay algunos puntos que usted acepta y hay cosas que nosotros debemos rechazar. Primero, el rechazo debe ser contundente porque primero esa ley no se ha consensuado con las empresas nacionalidades. Por lo tanto, hay que trabajar de una manera conjunta. No podemos trabajar de una manera sectorial. Lo que podemos debemos integrarnos todos y construir un solo sistema de salud. Creo que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho bien claro, la medicina complementaria o la medicina... Hola, se ha vuelto a apagar su micrófono. Hermano Omar, ¿se apagó tu micrófono? Bien, vamos a dar paso a otro hermano. ¿Quiere participar? Si está ahí, hermano Omar, para despedirse, tal vez su micrófono se ha vuelto a apagar. Hermano Omar, tu micrófono se apagó. Bueno, hermano, quizás un poquito me he extendido. Era bueno aprovechar, y hay muchas hermanas que quieren conocer la área de medicina tradicional. Es interesante. La medicina tradicional se debe practicar todo el pueblo boliviano debe ser en primera línea, debemos estar. Yo les digo a todos quienes conocen, no conocen, todos están invitados a participar, porque todos vamos a conseguir que este Estado es de los pueblos indígenas, originarios, campesinas, de culturas y afrobolivianas. Y si no pertenecemos a una cultura, adoptemos una cultura. A eso nos lleva la Constitución. En ese sentido, muchas gracias, el licenciado Gómez. Trabajaremos de una manera conjunta, todos, con lo que en la medida que tenemos conocimiento y construyamos, porque yo respeto a la nación callahuaya, un reconocimiento de... Muy bien, muchas gracias, le agradezco muchísimo su participación. Vamos a dar paso a Jesús para que podamos tal vez responder esta primera ronda de preguntas y algunos elementos que creo que se han dado como parte de este conversatorio. Adelante, hermano Jesús. Primero una respuesta, un saludo a Omar. Nos conocemos y creo que es grato encontrarnos en un foro como este. Primero contestarle a la hermana, la pregunta no es, y esto va connotado en algo, quieran o no,
la medicina tradicional en el área urbana es distinta en la que es desarrollada en los pueblos indígenas. Primero, es distinta. Con el tema de lo que son las formaciones, hemos tenido, por lo menos en Cochabamba, hubo 4 promociones en la Facultad de Medicina para potenciar los conocimientos del médico tradicional. Sí se ha podido identificar aspectos positivos y negativos. Sé que en La Paz también tienen sus técnicos medios, pero creo que conocemos algo. Creo que para el Callahuaya la medicina tradicional es integral. Un componente herbolario de manejo y dominio de recursos naturales, minerales y animales. Pero hay un componente que va atado, que es el componente espiritual. El componente de lo que sería dominio de un lenguaje como el machacuya. El componente de poder ver otro contexto, de poder tener la percepción. Ese componente yo creo que no se podría enseñar en una aula, no podría enseñarse en una instancia. Es por eso que todas las instancias formativas es estrictamente en el componente 1, herbolario, y tal vez diagnóstico. Eso sí pero en un enfoque desde el criterio callahuaya, no es un médico tradicional. Y obviamente no va a ser nunca un médico callahuaya. Entonces tenemos que tener esos 2 componentes de aprendizaje. Porque lo otro, manejar solo uno, es ser herbolario. Persona que conoce y maneja recursos naturales con fines terapéuticos. Y creo que eso sigue siendo nomás competente, querer volverse médico, ¿no? O sea, tener esa lógica de tener una sustancia y encontrar la cura con eso. Entonces, creo, según yo, y la lógica que yo voy, no se podría formar en médicos. Sí se están formando herbolarios, se están potenciando a médicos tradicionales, sí, pero en Bolivia no hay una escuela oficial todavía de medicina tradicional. Los callahuayas han, a través de lo que es el proyecto de salvaguarda, identificado procesos de transmisión, y es un poco más complejo. No es como enseñar a utilizar aún entre todos los médicos tradicionales, aún no tienen la pericia ni del uso de la manzanilla. El verdadero uso de la manzanilla aún no lo tiene. Entonces, seguramente manejar plantas medicinales nativas, seguramente todavía no. Pero sí, como Estado, el Ministerio de Educación, en uno de sus programas, sí ha querido formar médicos interculturales. Creo que eso no va a tener lado. Y bueno, por lo del compañero Omar Velarde, creo que tenemos que ser bien serios en la identificación de los derechos que tienen. Porque así como hay derechos, hay obligaciones, siempre. Porque si yo no tengo identificado qué derechos tengo, voy a pedir otro derecho que no me corresponde. Entonces creo que en eso hay que fijarnos muy bien en el tema de derechos. Por lo otro, el conversatorio exclusivamente sí era enfocado a la medicina callahuaya. Yo no podría tener la precisión de hablar de las otras culturas, de cómo se manejan. Sí tengo información, mucha bibliográfica, pero no la precisión de hablar de los aspectos. ¿Por qué hablamos? O sea, ¿por qué hemos hecho conversatorios de medicina callahuaya? Porque creo que hemos transitado durante muchos siglos siendo ejemplo. No nos rompemos, que haya colonialismo, que haya situación, no nos rompemos. Siguen los callahuayas manejando, aunque muchos digan muy artesanalmente, pero se sigue manejando con ese como tesoro vivo humano. Por eso estamos poniendo de ejemplo. Seguramente hay ejemplos que no se están visibilizando también en Bolivia, sí hay muchos ejemplos. Y el otro, creo que tenemos que tener una precisión meridiana en el tema de que medicina en las áreas urbanas es súper distinta a la medicina de los pueblos indígenas originarios. Aún en su práctica es distinta porque se tiene un contexto. Cuando la medicina llega a las urbes, se descontextualiza. Con el tiempo se descontextualiza. Y eso creo que no es la verdadera esencia de la medicina tradicional. Por eso es
hermano que quiera ser médico, conseguimos becas para que estudien medicina. Pueden estudiar los profesionales de medicina, conseguirles beca y sean médicos, pero no copia de médicos, que es distinto. Y por lo otro, creo que, hermano Omar, yo no entiendo, la verdad, es algo que a veces nosotros no estamos internamente metiendo esa situación de el verdadero y el no verdadero médico tradicional. ¿Eres médico tradicional o no lo eres? No hay un verdadero, uno verdadero. Es lo mismo el médico. Por más que estudies los 5 años, mientras no tengas tu matrícula, no eres médico que puede ejercer. Entonces, lo mismo en nuestra lógica de medicina tradicional. O eres médico tradicional que has cumplido el procedimiento tradicional, no hablo de la lógica urbana, que has cumplido tradicionalmente, has tenido depositado los conocimientos. Si es de 2 generaciones conjuntas, mejor. Y el tercer paso, y si aún sigues enseñando, estamos hablando de medicina tradicional. Entonces, un saludo, hermano Omar Andrade, felicitar por las acciones que ha estado haciendo en La Paz y siga adelante, hermano. Y esperemos que tu palabra, podamos cronogramar tu conversatorio en un futuro ciclo y poder tal vez ampliar tu forma, tu criterio, tu percepción de esta realidad que es la medicina tradicional en Bolivia. Muchas gracias, hermano Jesús, te agradezco muchísimo. En verdad esto es el conversatorio Callaguaya y el tema que desarrolló es la constitucionalización de la medicina callaguaya. Seguramente hay a mí también algo que me llamó la atención, somos más de 30 nacionalidades en este país y sería muy interesante, ¿no?, hacer la pluralidad, pero eso se dará en otro momento. Yo quiero invitarle a nuestra hermana Ada Álvarez, en realidad es nuestra gestora, la que ha estado siempre organizando conjuntamente con nuestro hermano Jesús, quienes son parte articulador de este conversatorio y que yo tengo entendido ya también preparándose una segunda fase, y ahí seguramente habrá muchas sorpresas que estaremos viendo, ¿no?, de aquí a la próxima semana. Hermana Ada, adelante pues. Bueno, buenas noches a todos los hermanos y hermanas participantes de este 10º conversatorio. Bien lo decía, ¿no?, Jesús y todos los hermanos que han podido participar. Este es un proceso largo, ¿no?, de la legitimidad, digamos, de la práctica médica tradicional. Yo naturista, ¿no?, así está reconocida en la Constitución Política del Estado. Y esto, si bien Jesús lo ha expuesto claramente cuál ha sido el proceso legislativo, digamos, de cómo constituir la medicina tradicional de nuestro país, aún así vemos que falta, ¿no? No solo legitimar, como decía Jesús, sino ponerlo en práctica, porque si bien está en muchos papeles, en muchas normas, en decretos y otros tipos de programas y planes de gobierno, creo que estamos en el momento crucial para ver cuánto se puede poner en práctica estas normas, especialmente con esta pandemia, desde el año pasado hasta la fecha. Si bien hay decretos y hay intentos, ¿no?, pero nos estamos chocando con ciertas situaciones que esta claramente se ve en el día a día. Y me refiero a las formas de organización, ¿no?, a las formas de organización de cómo se convoca a los hermanos practicantes de la medicina tradicional, no solo a los hermanos callaguayas, sino también de las otras áreas, ¿no?, de todos los pueblos, porque la aplicación de la medicina tradicional ahorita es tan grande y tan diversa en nuestro país y se está llevando a cabo, está funcionando, pero no se está visibilizando, ¿no? ¿Y por qué no se visibiliza? Porque tampoco no hay una organización por el mismo Estado, por la misma instancia que debería hacerla, ¿no? El año pasado ha sido difícil precisamente porque el gobierno era transitorio y ahora el nuevo gobierno creo que está recién dándose cuenta de este tipo de falencias, digamos así, que no permiten que funcione de manera más palpable, más organizada la medicina tradicional de todos sus ámbitos.
naciones, es cierto, ellos están ahorita luchando fuertemente contra la pandemia, pero no se están notando, ¿no? Y a veces la ley de medicina tradicional lo reduce en 4 prácticas, lo aglomera todo sin hacer una distinción muy puntual, muy exacta de cómo son las prácticas médicas en nuestro país. Es tan rica el conocimiento y tan diverso nuestro país en lo que es biodiversidad, riqueza natural. Entonces esto hace que no tengamos, digamos, esa capacidad de sistematizar lo que tenemos, ¿no? Somos uno de los países más, digamos, a nivel sudamericano que ha podido reconocer la medicina tradicional bajo este tipo de normas, ¿no? Aparte de China, digamos, que la tiene bien avanzada en su forma de funcionamiento y manejo y aplicación de la medicina tradicional. Nuestro país aquí en Sudamérica es el más destacado, entre comillas, sin desmerecer las otras prácticas de los otros países, tanto de Argentina, Chile, Ecuador, donde también hay pueblos indígenas donde practican y están en este momento igual también intentando conservar. Creo que es fundamental agarrar todo lo que Jesús explicó y ponerlo en práctica, ¿no? Y la práctica está en nosotros mismos, no solo por el hecho de que estemos curando o estemos ahorita de manera muy esforzada cada quien desde su ámbito, de sus contextos, enfrentando la pandemia, sino de una forma organizada de manera institucional, se podría decir, ir a las instancias que corresponden y ponernos, ¿no?, en un plan de acción para enfrentar la pandemia. Nosotros desde el área de los Callahuayas hemos intentado el año pasado justamente presentar un plan de acción para enfrentar el COVID. Y en nuestro sector, ¿no?, desde los médicos Callahuayas. Pero creo que sería bueno hacer, digamos, un tipo de red, lo decía Jesús, una red de salud y una red ya ponerlo en marcha, ¿no? Está comprobado, creo, estos dos, el año pasado y este año, que la medicina tradicional está dando fuerte en la cara ante la pandemia, ¿no? Y el sistema de salud, como sabemos, no es el que quisiéramos en nuestro país, es muy obsoleto, está muy retrasado en el sentido de equipamiento, ¿no? Pero en el otro sentido no sé qué tanto de los médicos del área académica, podría decir, están dispuestos a enfrentar esta situación, ¿no? Entonces es interesante la exposición de Jesús y agradecer a todos los hermanos y hermanas. Lo que nos puede invitar este último conversatorio de este primer ciclo de conversatorios Callahuayas, le decimos, nos invita a ponernos manos a la obra, ¿no? A empezar a plantear, a exigir y a demandar nuestra presencia ahí, ¿no? Eso es mi aporte, hermanos, hermanas. Bueno, pasando a otro tema, ya un poco a manera de acabar nuestro conversatorio, invitados para un segundo ciclo. Este conversatorio se ha iniciado, si no me equivoco, el 2 de diciembre del año pasado, y lo iniciamos justamente con 10 objetivos. Estamos sobre la base de lo que es nuestra nominación como obra maestra moral de la humanidad, pero principalmente mostrar los aportes de la cultura y medicina callahuaya durante estas décadas, ¿no? Creemos importante visibilizar este aporte, hacer conocer, también un poco delinear quiénes somos, qué hacemos, que a veces se nos confunde y se nos aglomera en todo un conjunto de prácticas, que no son menos ni más que nosotros, todos somos iguales. Pero nuestra misión es esta también de nosotros, ¿no? Hacer conocer, hacer visibilizar, hacer conocer los aportes de la medicina tradicional callahuaya. Y hoy estamos cerrando este ciclo, este primer ciclo. Vamos a iniciar un segundo ciclo posteriormente, al cual también les queremos invitar. Vamos a empezar a ver y delinear qué temas fundamentales creo que hay demanda de mucha gente
funcionarnos y poder aportar a nuestro país de mayor visibilización, digamos, ¿no? Eso es, hermano. Jesús, no sé, tienes la palabra. Tal vez, hermanos, siempre un saludo, Néstor, si me permite, un saludo a Perú, a los hermanos de Íricas, un saludo fraterno. Sabemos que nosotros, especial, soy producto de eso, de todo ese encuentro de pueblos indígenas. Un saludo igual a los compañeros de la Escuela Parasanitaria, un saludo, hermanos. Pronto estaremos por allá, yo creo que pase este carnaval y estamos por allá igual para poder compartir y socializar toda la experiencia que se tiene en Bolivia, como ejemplo, también los fracasos y los errores, que también son maestros sabios. El error, solo aquel que no hace nada, ese nunca se va a equivocar. Creo que en este tema de medicina tradicional hay que seguir adelante, hemos abierto, creo, en esa línea siempre estemos pendientes, nos vamos a tomar un cuarto intermedio de un tiempito y vamos a volver con la segunda fase. Tenemos mucho más con este tema, gracias al hermano que nos ha apoyado, bien, es fundamental. Y también saludar a todos los hermanos que están en Trinidad, al hermano de Sacaba, la doctora Cristín, gracias por estar presente, que han estado dándole énfasis a este tema, y estaremos. ¿Por qué? Porque vamos a seguir, porque podemos hacer. Hay todavía, como decimos, mucha tela por cortar, hay mucho kite todavía para dar, entonces estaremos nuevamente con este tema, pero hacerlo diferente. No somos médicos, no queremos estar con la lógica asistencial, queremos con un nuevo enfoque, queremos una nueva lógica. Creo que si hay culturas que nos pueden nutrir, estamos bienvenidos. El Callahoya es de esa persona que sí se nutre con conocimientos de otras culturas, fortalece su conocimiento en forma horizontal. Un Callahoya nunca se va a sentir más o menos que uno u otro, siempre estamos en la lógica horizontal. Es por eso que el conversatorio es muy amplio y siempre los vamos a recibir. ¿Por qué? Porque su percepción de la realidad a nosotros nos sirve, y así como nuestra percepción de la realidad, vamos a construir así un Estado plurinacional, y en este caso una medicina plurinacional, que debería ser como nosotros queremos. Un saludo a todos. Nada, gracias por apoyarnos este emprendimiento. Néstor, un eterno agradecimiento. A nuestro hermano Mario Mamani, un abrazo a la distancia. A nuestro hermano Alejandro, también un abrazo a la distancia. Estaremos un resumen de los 10 conversatorios poniéndolo en fascículos para que todos puedan ver más o menos qué temas centrales hemos tratado y podamos proyectar. Y solamente decir, creo que por requerimiento de mucha gente, de muchos foros, vamos a ampliar nuestro abanico. ¿A qué me refiero? Ya no vamos a hablar de medicina calle, vamos a hablar de medicina tradicional ancestral boliviana. Entonces es el compromiso. Nuevamente estaremos presentes, seguramente a través de todos los foros. Hay un grupo, la Rebelión del Matico, el hermano Néstor les va a proporcionar la dirección. Ahí estaremos conversando los temas que quieren que se traten. Todos los presentes son presentes para poder traer un tema a este conversatorio. Lo hemos iniciado nosotros, pero el abanico se abrió. Todos los hermanos y hermanas pueden ser partícipes de este conversatorio. Entonces estamos a la espera con los temas administrativos para poder hacer un cronograma, poder clasificar todos los diversos temas. Ya tenemos infinidad de temas que queremos que se trate. Temas de indígena y medicina tradicional, pero para los hermanos urbanos y también los hermanos de la altura. Solamente eso, Néstor, gracias por estas últimas palabras. Muchas gracias, yo te agradezco muchísimo, especialmente ha sido muy grato, de verdad, esta lindísima experiencia de conocer toda la cosmovisión del mundo callahuaya. Jesús, Ada, Mario, han sido, yo creo, los promotores de esta iniciativa, y creo que se abre, ¿no?, la posibilidad de un poco diversificar, como quien diría, innovarse, y creo que me parece muy bien, tomándote la palabra, Jesús, a que podamos, ¿no?, todos participar, a dar tal vez algún comentario, a alguna iniciativa. Hay hermanos de
creo que tienen mucha fuerza, mucha jallo, ganas de compartir. Entonces yo creo que va a haber muchas sorpresas en este segundo ciclo que ya creo que lo están preparando, y vamos a seguir compartiéndonos. Como decía Jesús, yo primero invitarles, pues tenemos ahí un link de un grupo de la Rebelión del Maltico. Estamos en Telegram, estamos en WhatsApp, ahí está colocado, únanse, desde ahí nos vamos a comunicar. Sin embargo, vamos a utilizar todos los mecanismos de las redes sociales para seguir intercomunicándonos. Creo que es muy importante seguir llevando, creo que se ha ido cumpliendo los objetivos que se habían trazado inicialmente, intentar visibilizar al mundo de Callahuaya con toda esta potencia que creo que se ha logrado. Yo agradezco muchísimo a la gente que ha participado desde el interior, desde el exterior. Hay gente que nos está permanentemente siguiendo, nos va dando sugerencias, nos felicita. Yo les traspaso a ustedes, Jesús, les traspaso a ti, Ada, Mario. Creo que ha sido de verdad un gran trabajo, un gran esfuerzo, y la gente quiere continuar, quiere seguir, quiere hablar, ustedes saben. Entonces creo este segundo ciclo va a ser, como quien diría, una gran cereza a esta iniciativa. Por ahí me preguntaba, ¿no? ¿Esto va a ser gratis? ¿Ya van a empezar a cobrar? No, es enteramente gratis, así lo han denominado nuestros organizadores, y vamos a seguir. Creo que la idea es justamente eso, ¿no? En esta actitud de solidaridad, de reciprocidad, de seguir valorando estos valores de la comunidad. Yo creo que estos grandes profesionales como es Jesús, Ada, bueno, quieren aportar desde lo que saben, desde lo que han conocido, de lo que han vivido. Y la verdad, a mí me es muy grato, he aprendido yo en este proceso, tal vez haciéndoles un pequeño apoyo más logístico, he aprendido muchísimo. Y pues felicidades a ustedes y felicidades a la gente que nos ha visitado cada miércoles, y nos estamos volviendo a encontrar pues hasta la próxima semana, o la próxima semana que vamos a ir. No sé si hay algo más, hermana Ada, para ya despedirnos y cerrar este conversatorio. Sus últimas palabras, tal vez, hermana Ada. La palabra quisiera hablar desde Cobija Pando, por favor. Ya un minutito, por favor. Le vamos a dar palabra a Ada, por favor. Gracias. Adelante, Ada. Bien, mejor agradecer a todos los hermanos y hermanas de los otros países que nos han acompañado durante estos meses. También agradecer mucho a los hermanos expositores callahuayas que han estado en distintos departamentos, Cochabamba, La Paz, desde la provincia, han hecho sus esfuerzos, ¿no? Agradecer a todos su participación, invitarles y reiterarles, ¿no? Que estos conversatorios es para ellos y dirigidos a ellos, invitarles para que continuemos estos segundos ciclos también, para que podamos responder de una forma más de apoyo a los hermanos y hermanas que están justamente enfrentando estas situaciones de la pandemia, y pedirles a los hermanos que no vayas eso, ¿no? Que sigamos en este camino. Muy bien, simplemente pues agradecer. Pues entonces y nos volvemos a encontrar el Satorio Callahuay. Nos vamos al siguiente ciclo. Hayaya, hasta la próxima semana. Estamos volviendo. Bien, hermanos, hasta la próxima semana, Dios mediante. Y las actividades nos contamos. Hayaya, hermanos. Hayaya, un abrazo desde Cobija Pando para todos ustedes, especialmente Jesús. Buenas noches, un abrazo. Saludo, Chile, a la distancia. Gracias. Qué hermoso, verdad, hermoso, los felicito. Saludo, Will, un saludo. Hermano Jesús, un Hayaya, a todos los callahuayas también, que siempre las pachas, nuestras deidades, siempre a nuestros hermanos callahuayas que siempre estamos trabajando dentro de la medicina tradicional, podamos estar siempre juntos, después seguir compartiendo lo que nosotros tenemos desde nuestro corazón, nuestro sentimiento, para poder llevar la salud espiritual, corporal, físico, por nuestro estado plurinacional y para el mundo entero. Un Hayaya, hermanos. Hayaya, hermano Paulino, Amauta Paulino, un saludo a la distancia.